Bienvenidos. Vamos a arrancar con este tema que nos tiene a toda la comunidad llenos de estupor. Realmente se trata de la muerte del anestesista por sobredosis de propofol y fentanilo. Esta muerte ha destapado una olla tremenda. ¿De qué estamos hablando? Fiestas que tienen que ver con viajes controlados, medicamentos que se van sacando de distintos hospitales que están involucrados y se administran de esta manera. Todo eso y más, Mariana. ¡Qué bárbaro! Es como que se destapó una olla tremenda. Y que en el medio estamos todos nosotros. Digo, porque después lo que vamos a contar deriva en que esos anestesistas, en que esos médicos nos atienden a nosotros. De hecho, ¿y en qué estado es la pregunta? ¿No? La víctima fatal que estamos viendo en pantalla tenía al otro día temprano que estar anestesiando en una operación. Que estar laburando. Exacto. Digo, hoy vas a atenderte, te tienen que dormir completamente y hoy, con esto que van a escuchar ahora, te da para preguntarte, che, este que me está anestesiando a mí o este que me va a atender, ¿qué hizo anoche? Claro. ¿Qué estuvo haciendo toda la noche? ¿Cómo empieza esta historia, Mariana? A ver. 20 de febrero de este año, 5 de la tarde. Una mujer toma su teléfono y llama al 911 y le dice a la policía que su hermano, llamado Alejandro Salazar, médico, no se había presentado a trabajar en ese día 20 de febrero y que no respondía a su celular. La policía va a un departamento en Palermo, a la casa del médico Alejandro Salazar, no abren, deciden romper la puerta e ingresar, y cuando ingresan a la habitación lo encuentran muerto en el piso, con una vía intravenosa en la pierna, arriba del pie, en el tobillo. Ahora te voy a explicar por qué en la pierna. Una bomba de infusión, que es el aparato que dosifica y que te justamente funciona de bomba y te inyecta el producto, y ampollas de propofol y fentanilo. El propofol y el fentanilo son sustancias que se utilizan en los hospitales y que en los hospitales están en áreas restringidas. Claro, no es que lo encontrás rápidamente y esa medicación cuando se saca se debe dejar registro. Se deja absolutamente registro. Porque es muy peligroso que circule. Totalmente. Y además descubre la policía que esas ampollas de propofol y fentanilo, el propofol es un sedante, se utiliza para dormirte antes de una operación, el fentanilo es una droga sintética. Mezclado, ahora le vamos a contar lo que produce. Pero esas ampollas hacen la trazabilidad y se dan cuenta que pertenecían al hospital italiano. Este médico, Alejandro Salazar, no trabajaba en el hospital italiano. Entonces, ¿cómo había accedido a esos productos? Hacen una consulta en el hospital italiano y el hospital italiano encuentra en su base de datos un faltante de propofol y fentanilo. Y a partir de ahí empieza esta investigación que, insisto, tiene componentes insólitos, Mariana, de película realmente. Realmente asusta muchísimo, sobre todo porque involucra muchísimos hospitales, muchos médicos, ¿no? Gente que realmente uno lo que menos espera es que un médico haga esto. Ahí aparecen dos personajes. Un médico anestesista muy importante del hospital italiano, Hernán B., lo vamos a llamar por el momento, es este hombre que está acá, y una residente de tercer año llamada Delfina L. Por supuesto tenemos los apellidos completos, sé que en otros medios los han dicho, nosotros preferimos por una cuestión de legalidad, una cuestión legal, no mencionarlos. Aparte todavía no hay imputaciones, no hay Están nada. imputados, pero rige el principio de inocencia. Lo cierto es que ellos dos, según lo que sospecha la justicia, son amantes. Y este no es un dato simplemente de color. Ahora van a ver por qué les estoy contando esto. Lo cierto es que la justicia sospecha que ellos dos serían los que robaban el fentanilo y el propofol. ¿Para qué estas dos personas, Hernán y Delfina, el médico anestesista y la anestesista de tercer año, residencia de tercer año? ¿Encima está casado? Él encima está casado, Dios. sí, por eso hablaba de amantes. ¿Para qué lo robarían? En principio, 3 razones. La primera, para drogarse ellos con el propofol y fentanilo, para dárselo a otros médicos, como podría ser el caso, podría ser, no lo sabemos, para consumo de personal. Alejandro Salazar para consumo personal, y la más peligrosa de todas, para realizar las Propofest, fiestas en lugares privados, fiestas clandestinas, a los que se organizaban a través de grupos de WhatsApp de médicos
en donde se juntaban médicos a consumir propofol o a ser inyectados por propofol y fentanilo de manera controlada, viajes controlados. ¿Cómo funcionaría? Se acostaba una persona, se sentaba, otro médico le inyectaba el propofol y el fentanilo. El propofol en 10 segundos te duerme y el fentanilo te genera como una sensación de armonía, de tranquilidad, difícil de explicar con palabras, como una sensación de placer, un efecto que duraba entre 2 y 8 minutos, que te llevaba, como el propofol deprime el sistema respiratorio, te llevaba casi hasta el punto de la apnea, de no poder respirar, casi hasta el paro cardiorrespiratorio, y en ese momento el médico que te estaba controlando lo despertaba con naloxona, con otro medicamento, e inclusive tenían un ambus, si no me equivoco, sí, que es esa máscara que viene como con un globo atrás, un ambuseo exactamente, para poder reanimarte en caso de que llegues al paro cardiorrespiratorio. Rápidamente te reanimaban. Tiene esto, ¿no es cierto? Porque todo esto puede suceder, está dentro de las posibilidades. Para esas fiestas, que inclusive eran fiestas sexuales, porque en el medio de esa situación aparentemente había relaciones sexuales. Ahora, ¿esto involucra a médicos y también a gente que contrataba esto? Es muy probable. ¿Servicio? $2.000 es el precio que se habla para poder participar de estas fiestas y recibir una dosis de propofol y fentanilo. Había grupos de chat de esto. Claro, exactamente. ¿Cómo se los organizaban? Circulaba la información. Y esto, lo tremendo es que cuando empezás a averiguar un poco, lo sabía un montón de gente. Lo sabía un montón de gente, incluso creo que a ellos dos los denuncia una compañera dentro. Claro, los denuncia una compañera. ¿Ya estaban denunciados dentro del hospital? No, cuando pasa todo esto... Cuando salta todo, cuando se salta la muerte de Alejandro Salazar. Porque esto se trató de tapar mucho tiempo, porque la muerte de Alejandro fue a fines de febrero. 20 de febrero. A ella le dan carpeta psiquiátrica. En ese momento, el anestesista, prestigioso, aparentemente, la acusa a ella de ser la que robaba el fentanilo. Se lava las manos, la manda. Exactamente. Después él termina renunciando y ahora Delfina lo denuncia a Hernán por abuso sexual. Ella dice que en esas fiestas, él la abusaba sexualmente porque ella estaba dormida y no podía dar su consentimiento para el sexo que tenían. Un tema monumental, gigantesco y súper problemático. Súper problemático la cuestión básicamente del consentimiento en estados de consumo excesivo. Súper problemático como tema. Está bien, igual que se ha destapado de algo que se comentaba y que nadie hablaba. Esto se comentaba un montón y ellos dos, ahora yo tomo lo que decís Franco, pero se están tirando uno la pelota al otro, como para tratar de correrse del foco. Ambos declararon, como decía Martín, pero a mí en este caso en particular, si bien se abren muchas cuestiones desde lo judicial. Tenés la muerte de Alejandro, tenés las ampollas por las cuales muere Alejandro son extraídas del italiano. Y te sumo un dato más. Son extraídas del italiano y se las da una amiga de Delfina. Se las da una amiga. Hay un audio de 7 minutos que está circulando, al cual nosotros no le podemos dar veracidad porque no está en el expediente. Pero yo hablé con fuentes judiciales que me dijeron, lo que contamos nosotros es la investigación de la justicia. Algunas cosas de las que dice ese audio son reales. ¿Y qué cosas dice? Y entre otras cosas dice, por ejemplo, que no solamente antes de atendernos a todos nosotros se drogaban de esta manera, sino que utilizaban Tusi, que se drogaban con Tusi, con otra droga sintética, la famosa cocaína rosa. Y entre otras cosas, cuenta el mecanismo para distribuir entre distintos residentes y médicos y anestesistas estas ampollas que no se consiguen de otra manera. Esto tiene que ver con la especialidad, digo, porque no están otros médicos involucrados. Estamos hablando solo de la especialidad de anestesista. Es muy importante lo que dice Martín de que esta droga no se consigue de otra manera, porque esto no pasa por farmacia. No es que vos con una receta vas y lo compras en farmacia. De hecho, te digo más, va Tati. directo a las clínicas, a los sanatorios, lo que decías vos, Mariana. Y queda registro de quien lo retira. Eso te da, porque aparte yo pregunté cómo es el sistema. Esto está en áreas restringidas de los hospitales y de las clínicas. Solo pueden ingresar a esos lugares los anestesistas y un médico con la autorización. Después, una vez que retiran esa ampolla, queda registrado, tienen que
de alguna manera, no justificarla, no me sale la palabra, pero tienen que devolver el frasquito para poder ingresar en el sistema de que lo usaron en ese momento. Entiendo. En ese momento, en ese paciente. En ese paciente, lo tienen que devolver en un plazo de tiempo. Ampollas, tienen que saber dónde están, quién las retiró. Lo tienen que devolver en un plazo de tiempo. Con la crisis cuando fue todo el problema con el fentanilo, es medicación que tiene una trazabilidad, que vos tenés que saber qué ampolla fue a cada persona, todo el recorrido que hizo la medicina. Ahora, esta noticia realmente generó estupor, nos estamos haciendo esta pregunta, pero la verdad, como secreto a voces, todos hemos escuchado alguna vez una anécdota de algún anestesista, de que esto se hace, de que esto lo hacen. No sé, por eso pregunto si tiene que ver con la especialidad, ¿no es cierto? El acceso a ese tipo de práctica. Para mí sí, tenés que saber efectivamente cuáles son los efectos, por ejemplo, del suministro o el consumo de ciertas drogas para poder derivar su uso con fines en principio para ser leves, recreativos. Claro. Con fines en principio recreativos. Aquí claramente estamos... Pero que genera una adicción, porque o sea, no es que eran episodios aislados, eran adictos a esto. De hecho, fíjate, perdón, Franco, la adicción que genera que Alejandro Salazar, que hay que decir que una vez que muere, la hermana se presenta en la asociación de anestesistas y entre otras cosas lo que dice es, claro, en la asociación de anestesistas creyeron que cuando se presentó la hermana y la madre de Alejandro Salazar iban a buscar los beneficios habituales como que da la mutual, etcétera, etcétera. Y dijeron, no, venimos a contarles que la muerte de mi hermano, dijo la hermana, es extraña. Sospecho que él no se quiso suicidar con esto. Claro. Porque lo que habían pensado en un momento es que él se había querido suicidar. Y la hermana dice, yo creo que no se quiso suicidar. Que era algo que hacía. Que él tenía una práctica. No estoy seguro que haya estado solo en ese momento. Después hubo un elemento que ahora te lo voy a decir que sí determina que estuvo solo, que es la cánula o el ingreso de la vía en la pierna. ¿Por qué en la pierna? Porque me explicaban, para vos ponerte la vía necesitas las dos manos. No te la puedes poner con una mano en el brazo. Entiendo. Entonces se lo tenía que poner en el pie para usar las dos manos. De acuerdo a lo que vos estabas explicando que sucedía en estas fiestas, ¿no? O en estas prácticas, cuando una persona está siendo administrada con estas medicaciones, puede sufrir un paro respiratorio, ¿no es cierto? O sea que siempre tiene que haber un otro. Claro. O sea que es raro que un médico se someta a esto sin tener la presencia de otra persona que lo pueda salvar. Absolutamente raro. El anestesista capaz que abusó de su propia confianza. Claro. También puede pasar. No había signos de que haya habido otra persona. Igual ahora van a abrir los celulares, perdón Tati, van a abrir los celulares a ver si había otra persona más, si él había organizado que otra persona vaya a su departamento a hacer las veces de controlador de ese viaje. Si Alejandro, dos cuestiones. Si Alejandro hubiera querido realmente suicidarse, no quita todo lo otro. No, por supuesto. Son causas completamente distintas. Porque cuando hablas con un anestesista te dice que si un anestesista quiere atentar contra su vida, este es el camino que seguramente elegiría. Pero eso no quita todo lo otro. Y recién hablábamos de la asociación de anestesistas, Martín lo mencionaba. Y ojo con lo que plantea el audio y ojo lo que va a investigar la justicia sobre hasta dónde llegó, qué se tapó, porque empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con los certificados que presentaban los anestesistas para no ir a trabajar cuando podían hacerles el chequeo sobre si había habido algún consumo de sustancias previo a la operación. ¿A los anestesistas? Por lo que entendí, de manera random. Como si fuera un doping. Al azar, como si fuese un doping al azar, no muy riguroso por lo que me dicen a mí. Como dice Tati, cada tanto aparecía. Y en este audio de 7 minutos de una médica... ¿Esto se hace con otros médicos también? ¿O es solo con el rubro anestesista? Es una buena pregunta. Mariana, recordemos que en el año 2017 hubo un anestesista que fue condenado porque dormía y abusaba de mujeres. Sí, claro, nosotros tratamos el tema. Tratamos el tema acá, por eso digo, es algo que siempre, o sea, con todo el respeto que tenemos por los anestesistas tan necesarios que son y cómo uno deposita en ellos toda la confianza, porque cuando te vas a operar de algo, la anestesia te da pánico, ¿no es cierto? O sea, por algo hacemos todos los prequirúrgicos y todo tiene que ver con esa anestesia, ¿no? Que es distinta en cada caso. Este tipo de anestesia entiendo que son las que se usa, por ejemplo, en una endoscopía, para dormir. Se usan en todo. Modifica la cantidad que te dan según lo que sea. Claro, cuánto tardas en requiere menos que una operación de 6 horas. Es especialmente cínica esta historia. Ustedes saben muy bien que en determinadas fiestas, hablo de fiestas a cielo abierto, de fiestas oficiales, legales, con permisos, como debe ser, etcétera. De un tiempo a esta parte, Mariana,
hay puestos encabezados en general por médicos y médicas de control de riesgo, justamente. En esas fiestas hay personas que deciden consumir drogas. Esos puestos están desde organizaciones de la prevención y desde, digamos, para concientizar sobre el consumo responsable, justamente para que vos sepas, en todo caso, qué vas a consumir. Esto es así en un montón de fiestas hoy en la ciudad de la Argentina. No son drogas que circulen. No, hablo de drogas que sí circulan, pese a que por supuesto son ilegales. Obvio, todas las drogas son ilegales. También es ilegal, claro. No, bueno, hay drogas legales, hay drogas ilegales, ¿no? Estoy hablando siempre de drogas ilegales. Sin embargo, el propofol entra dentro de lo que sería, entra dentro de la ley de drogas, porque está considerado un estupefaciente. Sí, por supuesto. Por eso solo se puede usar adentro del hospital. Esto se conoció hace minutos nada más, en noticia de último momento. Acaban de conocerse que en un hospital de Bahía Blanca se robaron 26 ampollas de fentanilo y de propofol. Esto acaba de suceder. Mariana, esto es una práctica habitual, porque tiene que ver con el tiempo en que vivimos. La gente se quiere evadir, quiere que, no sé, es como una práctica que evidentemente lo están usando a modo recreativo. Y es muy interesante cuando vos hablás perdón, Franco, cuando vos hablás con los médicos que te explican todo el mecanismo, ¿no? Digo, tarda 10 segundos el propofol en dormirte. 10 segundos. Imagínense. ¿Cuánto dura el viaje, entre comillas? Muy poquito. De 2 a 8 minutos. Nada más. Ahora vamos a hablar con un especialista para que nos explique bien. Con esas dosis, ¿no? ¿Y qué efectos tiene? Y nadie me pudo explicar, hablé con muchos médicos, nadie me pudo explicar bien con palabras qué es lo que se siente en ese momento. Me lo grafican como un viaje muy placentero. Sí, yo es como un sueño. Ustedes también. Como que salís del cuerpo, como que salís de tu cuerpo. Sí, claro. Como que entras... Sí, o sea, es una anestesia que te despertás bien, no te despertás angustia. Vieron que hay anestesias que te despierta inestable. Bueno, estas son la anestesista te dice vas a tener un buen viaje generalmente, digamos, cuando aplican esto, ¿no? Porque son las anestesias placenteras, pero obviamente en el marco de una operación, no de una fiesta. No, por supuesto. Mariana, y sobre esto yo tengo un amigo que es anestesista y me decía, se hacen desde el colegio de anestesistas, se piden algunos chequeos, los doping, pero el tema es que tiene tan poca vida en el organismo. Claro. Me decía, este tipo de sustancias, muy poquito, que cuando hacen el doping se eliminó si fue hace 2 horas. Ese es el tema también. Ahora, tiene esto en las personas que lo consumen, sí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, en términos de delito concreto, estaríamos ante 2 delitos específicos. Uno es el robo, por supuesto. El hurto de semejante droga para, digamos, de algún modo limpiar la escena de cuestiones morales, porque yo sé que genera mucho morbo socialmente decir, bueno, son fiestas sexuales, fíjate, este le fue infiel a la otra. Entiendo que eso despierta un interés, pero estoy tratando de que pensemos específicamente en cuáles son los delitos, ¿no? 2 delitos. 2 delitos. El robo de drogas. El hurto de las drogas y, por otro lado, la distribución de estupefacientes, que en este caso estaría grabada porque la muerte de una persona. Hay toda o sea, no es uno, hay una organización. Lo que pasa es que cómo murió la persona. ¿Saben por qué les digo? Yo conozco 3 muertes el año pasado en 3 fiestas de la ciudad de Buenos Aires. Muertes que no salieron en ningún lado y muertes por consumo de 2 drogas que están muy extendidas también, que no tienen nada que ver con los hospitales ni con los anestesistas, por favor. Nada que ver, que son la tina y el GH. Mucha gente que nos está viendo seguramente las escuchó nombrar. Murieron 3 hombres en fiestas de la ciudad de Buenos Aires el último año por consumo de tina y GH. Repito, no se convirtió en ninguna noticia. ¿A dónde voy con esto? En que investigar la muerte, esta muerte, no me parece sencillo en este contexto, porque si la persona, por H o por B, decidió consumir un montón de droga, ¿fue especialmente inducido a consumir un montón de drogas? No. ¿Sí o no? Seguramente no. Primera pregunta. Yo creo que acá no tenemos todavía noción de hasta dónde llega el alcance de esto, ¿no? Porque no es solamente la muerte de un anestesista, es lo que hay detrás, que pobre chico, ¿no? Ese es el gran punto, Mariana. Y es la primera muerte y la distribución de todo esto, que todo esto ande suelto. Yo creo que este tipo de investigaciones sabemos dónde arrancan o cómo arrancan, pero no dónde terminan. ¿Puede costarle el puesto a directivos de hospitales? Puede ser muy grave. Hay una responsabilidad si te están robando la medicación y no te diste cuenta hasta que apareció una persona muerta. Claro. Ahí yo también veo una tercera situación que es, ¿cuáles son los controles en los hospitales que administran esta medicación? Y por otro lado, recién había empezado
Martín, con la situación de la asociación de anestesistas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con los certificados médicos que los anestesistas presentan para cuando van a operar y el control random? Mira, ojo con este punto porque también es uno de los que se está investigando. ¿Y quiénes daban los certificados médicos a las personas que habían participado de alguna fiesta que en el día ese anterior? Audio de 7 minutos, lo del audio es interesante contarlo porque hay gente de la justicia que dice, bueno, muchas de las cosas que dice ese audio se comprobaron. Es un audio de una chica. Se sospecha que es médica también, por cómo habla. Ella creo que dice que es residente del Puede ser que lo diga. Ella dice que es del sospecha que es médica, puede ser. No se sabe quién es. No se sabe por qué se estaba grabando aparentemente una conversación con otra persona, con una amiga o hermana. Mi que después se lo manda dice, otra persona. yo voy a grabar esto mientras se lo cuento a mi hermana. No sabemos quién es. Y en esa conversación, ella cuenta esto que dice Tati, que habría una chica, una médica, un anestesista que sabiendo los días que iba a haber control, sorpresa, curioso, conseguía por izquierda la autorización para faltar. Qué bárbaro. Eso es lo que dice esta chica, que no tenemos constancia que sea cierto. Pero hay que decir es lo que dice el audio viral. Ese audio que se viralizó, que muchas de esas cosas concuerdan con lo que está en la justicia, están nombre y apellido de todo el mundo. Sí. No es que dicen pasó tal cosa, pasó tal otra, no. Con nombre y apellido de todo el mundo. A mí eso me hace dudar. También han circulado nombres de famosos que habrían asistido a estas fiestas donde se suministra, como siempre, ¿no? Nombres que dan vuelta, pero lo que quiero decir es no solamente tiene que ver con los médicos que saben lo que están consumiendo, sino con gente que compra este servicio, este viaje controlado. Mira, Mariana, quiero decirte que están llegando decenas de mensajes de personas que piden, por favor, no ser nombradas, por supuesto, profesionales de esas áreas de la salud. Me hablan de prácticas, por supuesto, muy habituales, del tipo, una mentira tradicional en plena intervención quirúrgica, se me rompió la ampolla para que rápidamente la sustituyan por otra, o una práctica que me aseguran, y no estoy leyendo una sola fuente, estoy tratando de sintetizar varios mensajes de las obras. Básicamente hay personas muy entrenadas, con mucha experiencia profesional, que saben captar las sobras de estas drogas, exactamente, entonces ir llevándose de a poco las obras. Pero sí, efectivamente. Pero ahí estamos hablando de casos aislados. Sí. Acá hay un faltante concreto que han detectado. Lo han detectado después de la muerte. Después de la muerte. Acá me llega información. De hecho, ahora si querés podemos compartir el comunicado o algunos fragmentos del comunicado del Hospital Italiano donde reconoce el faltante de estas ampollas. Me aclaran acá que el doping es solo a los residentes de anestesia, que son aproximadamente 400, me dicen acá, no sé, ahora voy a preguntar. Pero ven que si le hacen solamente doping a los anestesistas es porque esto es común que se analiza cabello, orina y sangre. Porque ¿por qué le hacen al anestesista y no al cirujano el doping? Porque entiendo que el que tiene el acceso a la medicación es el anestesista y no es el cirujano. Tengo entendido que es el que entra a buscarla. El protocolo, hoy hablé con un médico que está bastante al tanto de todo esto y hay problemas con el protocolo del deber de cuidado de esa ampolla. Un poco lo que venía refiriendo Franco y otro que, de acuerdo al peso, reciben una cantidad. Claro. Entonces mienten en el peso de esa persona y se conserva una ampolla. El problema está en que en la devolución de la ampolla abierta, no en todos los casos y ante urgencias y ante un montón de situaciones, esa ampolla no vuelve y en la cotidianeidad y en la diaria se aprovecha esa situación. Pero si vos tenés un hospital que capaz que intervino a 20 personas, es muy fácil hacerte de 20 ampollas. También quiero... O 20 medias ampollas. Claro. Es importante decir, esto es un poco de cocina de producción, pero Paula Vendeschi, nuestra productora, ha intentado sacar médicos durante todo el día para hablar de esto. Nadie quiere salir a hablar de esto. Y es muy complicado. Sí, o sea, hablan los toxicólogos y demás, pero es muy difícil conseguir médicos que digan, sí, te hablo de o te cuento cómo es. Muy difícil. Son muy cerrados, ¿no? No se atacan entre ellos, se defienden. Mariana, para hacer un paralelismo, Estados Unidos, que siempre hace cifras de todo, el gobierno de Estados Unidos en su página web pone que según un estudio, el 1% de los anestesistas en Estados Unidos tienen problemas de abuso de sustancias. Mirá el 1%, 1 de cada 100. No es decir, no es alentar una paranoia masiva, decir son unos reventados, no. Pero sí hay mucha gente con un miedo genuino cuando se va a operar a partir de esta historia. Bueno, hablando de Estados Unidos, Michael Jackson murió por sobredosis de propofol. Exactamente. Por sobredosis de esta sustancia que en 10 segundos te duerme.
Claro. Perdón, y eso genera a la gente de alto poder adquisitivo por ahí que tiene un problema de consumo, dice, ¿qué manera más segura de drogarme, de tener un viaje, médico que me lo si pago este servicio? Y ahí está la falsa sensación de seguridad, miremos la persona que murió. Porque en realidad, cuando el servicio es ofrecido, tengo entendido que se ofrece como cura de sueño, por ejemplo. Claro, para exactamente. Gente que quiere descansar mejor. Exacto. Y el sexo no es menor en el sentido de que muchas de estas drogas se usan con el fin, Mariana, de sobreestimular, de sobreexcitar, de despertar como con cierta ferocidad, con cierta fuerza extra el deseo sexual. Muchas de estas drogas, las que mencioné yo recién, por supuesto, ni hablar, prometen eso, prometen un rendimiento sexual a como dé lugar. Mira vos. Y acá que están allanando. Esto que estamos viendo, Mariana, es el allanamiento que se dio hasta hace minutos nada más en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Yo intenté comunicarme con el doctor Jerome, hemos hablado varias veces con el doctor Jerome en el programa para ver cuál es la situación. Desde adentro no pude hablar con él. Sí, de la Policía de la Ciudad lo que me dicen es que el juez Sánchez Sarmiento, que es el que está investigando este caso, ordenó secuestrar documentación relacionado a los dos imputados que tienen la causa, Hernán B. y ¿qué motivó que esto salga a la luz L. entre el día de ayer y hoy? Porque esto pasó el 20 de febrero. ¿Por qué salió ahora la información? Es una muy buena pregunta. El audio. Es una muy buena pregunta. ¿Lo estaban ocultando? En el audio, este que se difundió ahora, que yo creo que se conoce después de la situación, dicen que es curioso que no haya salido nada. Para mí lo que eso iba a decir, la nota de Omar Lavieri en Infobae es lo que da la pauta. Y hay destapa una catarata de cosas. Creo que viene del hospital Ricardo Gutiérrez, creo que es, que hubo una publicación como consecuencia del fallecimiento de este chico que atendía ahí. En la guardia del Gutiérrez, imagínense. Claro, y de la sociedad de anestesistas le dijeron, pidieron que por favor levanten esa información, levanten ese tuit o ese X o lo que fuere. Ajá. Con respecto, al allanamiento que estamos viendo, a mí me dicen que es búsqueda de documentación, no es para detener a nadie. El juzgado mandó una orden de presentación para pedir documentación vinculada a la investigación y puntualmente vinculada a estas dos personas que se están investigando. ¿Cuántos anestesistas habrá? No tengo idea cuánto, ¿no? Es una buena pregunta. Porque digo, no es un número imposible, es para investigar a todos. Del primero al último. Sí, lamentablemente en estos casos se caen generalizaciones, pero son necesarias porque estamos hablando de vidas. De vidas. Sobre todo para darle seguridad a la comunidad, ¿no? Entonces aquellos que son buenos profesionales tienen que justamente tratar de llegar a fondo con esto, porque la verdad que es tremendo que se termine manchando a todos los anestesistas por la situación que manejan algunos, ¿no? Sí, acá tengo el comunicado, Mariana, si querés, del Hospital Italiano. Es importante porque confirma mucha de la información. ¿Del Rivadavia también había? Del Hospital Rivadavia tengo entendido. Había creo que un posteo, me parece. Rivadavia, el hospital de niños, pero el chico que falleció porque trabajaba ahí. Claro, y el Rivadavia está en una situación parecida al italiano. Sí, perdón, y el Fernández también tenía que ir a la Fundación Favaloro. Sí, ese día tenía operación. Trabajaba en distintos nosocomios. Estaba enchufado a eso con la vía que se había puesto, quizás solo. Y iba al otro día a trabajar y a operar. Sí, perdón, Martínez que sabe más, no quiero ser imprudente con esto, pero en el caso del pie, ¿no está también el factor que no me vean las marcas, como ha pasado con muchos anestesistas en Estados Unidos? Puede ser. A mí lo que me dicen del pie puntualmente es esto que decía, que necesitan las dos manos para poder ponerse, entonces con una mano no lo podés hacer. Claro. Puede ser me impresiona mucho ese punto. ¿Qué dice, Mariana, si te parece, el comunicado? En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, esto que decía Tati, de verdad, por la nota de Infobae, que se conoce, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Confirman el robo. Claro. O sea, se robaron efectivamente ampollas del Italiano. Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la dirección de hospital y se hizo la denuncia a las autoridades y dice que la institución se puso a disposición. En relación con las personas involucradas, se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el hospital. A Delfina L. le dieron aparentemente carpeta psiquiátrica. Y el otro médico, Hernán B., renunció directamente cuando vio que iba a ser... Venía. Exactamente. Y en cuanto a lo judicial,
se presentaron a indagatoria, les tomaron indagatoria, dijeron que eran inocentes, que no se habían robado nada, que no iban a responder preguntas y que iban a presentar un escrito que todavía no presentaron. Vamos a hablar con el doctor Francisco Daddy, que él es médico toxicológico, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología y alguien que sin duda nos puede contar un poco mejor acerca de estas medicaciones. ¿Cómo está, doctor? Hola, Francisco, te saludo, te tuteo. ¿Qué es esta medicación? ¿Qué efectos produce en el cuerpo? ¿Qué peligro puede ser para alguien que se lo aplica sin estar bien asistido? Ponenos un poco en contexto. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, son dos sedantes muy potentes, tanto el propofol como el fentanilo, ¿no? El propofol, un sedante de rápida acción, de ultra rápida acción, o sea, en segundos, minutos ya provoca una sedación, ¿no? O sea, hace que uno se duerma y también deprime el sistema respiratorio, o sea, la respiración. Baja mucho la frecuencia respiratoria y esto es uno de los factores por los que puede provocar un paro respiratorio, ¿no? Que es una de las grandes consecuencias. O sea que vos dirías que el riesgo mayor que esta gente que consumía esto a título recreativo, digamos, sería un ataque al corazón. O sea, deberían haber estado asistidos. Esta persona que murió, que perdió la vida, justamente teniendo la vía en el pie, ¿podría haber estado solo haciéndose esto? No, a ver, son drogas que particularmente provocan la muerte por el paro respiratorio. El pulmón se queda quieto, deja de respirar y eso sigue con un paro cardiorrespiratorio y obviamente se muere, ¿no? Son drogas que si uno las administra sin un adecuado control, tiene altísimo riesgo. De ahí es que tengo entendido que en estas fiestas había, creo que ambú, o se ambuceaba, había como cierto mecanismo de, claro, de recaudo por si se provocaba el paro respiratorio, ¿no? O sea, fíjense a este nivel. ¿Genera adicción esto, doctor? O sea, sí, son sustancias psicoactivas que pueden desarrollar un consumo problemático. Del fentanilo ya conocemos hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene más de 100.000 muertos por fentanilo. Tenemos un problema mundial con el fentanilo. El propofol no es tan frecuente como el fentanilo, pero sí ha habido algunos casos de muerte y algunos casos de consumo problemático, de adicción. Ahora, doctor, perdón, pero hay varios, en esta historia hay muchos puntos para abordar, pero uno es la muerte de Alejandro Salazar. Y usted dijo algo que a mí me parece importante, porque en la investigación, por lo que pudimos conocer, él estaba solo. La investigación dice no había ningún elemento que nos permita conocer o que nos permita deducir que había una persona más. Pero usted dice, doctor, que es imposible que se lo haya hecho él solo. No, con conocimiento médico se puede administrar. De hecho, el fentanilo se lo administran solo los pacientes y por eso se mueren, ¿no? Claro. Hacen un paro respiratorio, mismo el propofol. Distinto es lo que pasaba en estas fiestas controladas, ¿no? En donde una o dos personas no consumían y controlaban al resto, como pasa con las ceremonias de alucinógenos y demás, ¿no? Claro. Pero sí, uno puede agarrar la sustancia y inyectársela. Hay altas probabilidades de que se muera. Esa es la realidad. Ahora, cuando escuchaste sobre este caso, ¿qué crees? ¿Es un caso aislado o esto es una práctica que de alguna manera, no sé, el sistema de salud viene tratando de ocultar y que sucede? Nosotros vemos un crecimiento en relación al consumo de drogas en general, ¿no? Entonces, lo mismo, hoy estamos hablando de más de 1.140 drogas en el mundo y variables y cada vez los chicos consumen más y a edades más tempranas, ¿no? Lo llamativo quizás de esta situación es la combinación de este viaje controlado con dos sustancias que tienen o requieren una alta prescripción, indicación médica o alto control, como son el fentanilo y el propofol. Esto fue quizás lo más raro. Personal de salud que consume también vemos, sobre todo vinculado a este tipo de medicamentos que no son de fácil acceso para el público general, ¿no? Claro, o sea que vos decís que el acceso, el pase y el acceso es un poco lo que promueve el consumo, sobre todo en quienes tienen el acceso, ¿no es cierto? O sea que podríamos decir que hay un porcentaje. Digo esto porque se estuvo comentando y en mucha información hablan de un porcentaje muy alto de anestesistas que tienen consumo problemático con su propia sustancia. A ver, el consumo es humano en realidad, independientemente de la profesión o lo que haga, tiene que ver con un montón de otros factores sociales, psicológicos, de la sustancia en sí. Sí vemos para ciertas sustancias la gente que tiene acceso, ¿no? O sea, la persona que tiene acceso al propofol son pocos, ¿no? Uno no puede ir a pedir propofol a la farmacia, ¿no? Entonces, aquel que tiene acceso es probable que desarrolle consumo con ese tipo de sustancia, ¿no? Esa es la pregunta que iba a hacerle, doctor, porque a mí me aseguran, por ejemplo, desde la provincia de Salta, doy un ejemplo, repito, Mariana, ante las decenas de mensajes que están llegando en este momento, que en Salta se vende en la farmacia el propofol. Esto me aseguran. Bueno, es una sustancia que requiere alto control y trazabilidad. La verdad que tanto fentanilo como propofol se controla desde el precursor químico. O sea, antes de hacer el medicamento
hasta la entrega a la persona. En farmacia requiere una receta muy específica que solamente algunos médicos tienen, y en el hospital requiere habitualmente una doble autorización. Muy restringido el acceso. Exacto. Aparte no es algo que una persona común pueda consumir, autoadministrarse. No, pero claro, está bien aclararlo porque lo acaba de aclarar también el doctor. Digo, con recetas especiales, ante determinadas circunstancias, para ser sintéticos, pero se puede vender en farmacia. Qué bárbaro, Dios. Sí, Tati. Le quería preguntar respecto de esto, de la trazabilidad y del control de cómo llegar, si le parece que a partir de esto van a tener que cambiar los mecanismos en los hospitales, porque se habla de muchos hospitales que podrían estar involucrados más allá de la situación del hospital italiano. Algo va a tener que cambiar. Hay gente que se entra a operar mañana, hoy a la tarde, y que dice, ¿quién me está operando? No, a ver, primero hay que ver qué dice la investigación en esto y cuántas personas y cómo está involucrado. Hay que ver dónde está el desvío también en esa trazabilidad para poder entender dónde estuvo el error, ¿no? Nosotros somos partidarios de hacer, obviamente, políticas de drogas, de implementar tanto la prevención como la detección temprana de este tipo de cosas. Y después es importante llevarle este mensaje al público general, o sea, esto no son todos los médicos ni todos los anestesistas, esto es una situación particular que sucedió, ¿no? O sea, que hagan sus procedimientos y las cosas que tengan que hacer. Bueno, pero hoy se conoció hace un ratito, no me acuerdo si lo contó Franco o Martín, otro hospital en donde denunciaron un faltante. Martín, Bahía Blanca. Vos contaste un faltante también de Propofol en Bahía Blanca. Sin duda hay que ser más rigurosos con los controles, a mí me daría un poco de miedo. Sí, hay que hacer una Mariana, autocrítica Marcelo Pereta, secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, hace 10 años denuncia que hay venta en el mercado negro de estas dos sustancias. Hace 10 años que lo denuncia por escrito al gobierno y que ha dado notas. No un mes, 10 años. ¿No? Una década el secretario general del sindicato, diciendo que el robo es en laboratorios bioquímicos, en farmacias y en hospitales, en toda la cadena. Y después entonces me parece que lo importante, sabiendo que esto circula, doctor, y aprovechando tu presencia, es hablarle a la gente de los peligros de esto, ¿no? Porque, digo, puede llegar no solamente a quien conoce los riesgos de consumirlo, sino a gente común que cree que va a tener un buen viaje con esto. Exacto, eso es muy importante porque son sustancias que con pequeña variación de lo que es la dosis terapéutica pasa a la dosis tóxica y puede provocar un paro respiratorio, o sea, es frecuente de verlo así. De hecho, por eso tiene tanta mortalidad el fentanilo a comparación de otras drogas, ¿no? Es muy importante que la gente entienda de que estas son sustancias que requieren una especificidad para administrar, un control inmediato a la hora que se están administrando y obviamente también tiene incluso riesgos a posteriori, ¿no? A crónicos, claro, sobre todo si se consume. Porque yo digo, son las mismas drogas que cuando uno se tiene que hacer una operación te piden un prequirúrgico, quizás para justamente aplicarte esto también, ¿o no? Claro. Sí, a ver, es habitual que en las cirugías sean mínimamente invasivas, como por ejemplo una colonoscopía, un estudio, ¿no? Una colonoscopía, una videoendoscopía, o algo más complejo se utilice Propofol. Es un gran inductor, ¿no?, de la anestesia. Uno lo utiliza mucho en las guardias de los hospitales, lo usamos para conectar a un paciente a un respirador. Usamos Propofol rápidamente, después fentanilo en goteo, y uno lo deja con una sedación que nos permite mantener la ventilación, ¿no?, conectado a un respirador. Es muy frecuente de utilizar. Y obviamente tiene su riesgo, por eso requiere una prescripción médica específica y un control. Doctor, ¿qué palabras podría utilizar usted para describir lo que se siente cuando se mezcla el Propofol y el fentanilo y se administra en el cuerpo? Entiendo, por supuesto, que te dormís, pero yo decía, hablan del viaje, de una sensación placentera. ¿Cómo lo describe usted lo que siente, lo que pasa en el organismo de una persona ante estas situaciones? A ver, lo que manifiestan los pacientes y los usuarios de este tipo de sustancias es esto, es sensación de bienestar y placer, ¿no? Son las dos cosas que habitualmente escuchamos vinculadas a estas drogas, ¿no? Mucho más potente que quizás con otro tipo de sustancias, ¿no? Un placer superlativo en comparación con otro tipo de sustancias, atado o asociado también a una mayor posibilidad de desarrollar un consumo problemático severo o una muerte temprana por consumo, ¿no? Pero habitualmente son esas dos cosas lo que más marca
los usuarios, ¿no? Sí, Franco. Hay un denominador común en muchos mensajes en este momento, doctor, que son las guardias, justamente las largas horas de guardia como el inicio en general más o menos formal del consumo por parte de profesionales de la salud. Es en las horas de guardia tan dilatadas y tan exigentes laboralmente que podría arrancar el consumo de estas sustancias. ¿Coincide con esto? A ver, yo creo que no es el personal de salud, es una persona sometida a cierto estrés, ¿no? Claro. Que obviamente el estrés es un factor, el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? El hecho de tener que rendir, ¿no? Sí. A que consuma, por ejemplo, un estimulante, o si está bajo mucho estrés, mucha ansiedad, un depresor. Independientemente si trabaja en una guardia, es un chofer de colectivo o es una persona que hace, no sé, otro tipo de actividad, ¿no? Va por ahí el tema. Yo siento que todo este tema sacó a la luz algo que parecía ser un mito, que eran estas fiestas donde pasaban estas cosas. Ahora, de golpe, podemos afirmar que esto ocurre, que esto está pasando, ¿no es cierto? Que esto no era algo que se comentaba y nada más. Las fiestas controladas nosotros ya las veníamos escuchando con el tema de los alucinógenos. Antes, claro. Yo siempre cuando doy clase digo lo mismo, antes la gente se iba a hacer la ruta de los alucinógenos y se iba por Centroamérica a consumir mezcal, peyote. Claro. Ahora hacen ceremonias de ayahuasca en Palermo, ¿no? Exacto. Entonces, estas ceremonias controladas, ¿no? Donde hay uno o dos que no consumen y el resto están bajo el efecto alucinógeno. Esto empieza a pasar hace ya un tiempo y es algo que a nosotros nos despierta muchas alarmas. Lo mismo con los hongos alucinógenos, ¿no? Es una tendencia social. Es muy interesante lo que estás diciendo porque es verdad que hay dos personas, o sea, que asisten, o una que asiste y la otra, por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿no? Que en Europa inclusive están muy de moda, ¿no? Estas terapias con hongos. Pero esas personas no son médicos. Claro. No son médicos, no. Pero entonces, viste que hoy por hoy para recetar algo en Instagram no necesitas ser médico, lamentablemente, ¿no? Hay mucho de eso de tomar esto, consumí esto, o yo que habitualmente hago este tipo de ceremonias, las oficio, les hago una decocción o una infusión de este tipo de planta que yo sé que manejo y si estás en un mal viaje te hacen algún tipo de ritual chamanístico para hacerte sentir bien. Eso es real, ¿eh? Nosotros lo vemos frecuentemente y la gente cree en eso y confía en eso. Entonces, sobre todo jóvenes que acceden a ese tipo de situaciones en donde, por supuesto que hay riesgo. Y que no saben qué puede suceder también psiquiátricamente, ¿no? Puede despertar un brote psicótico, cualquier cosa, ¿no? No se sabe. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue muy interesante escucharlo y tenemos que hablar de esto mucho. Muchísimas gracias. Tenemos un último momento. Por la comunicación. Gracias. Adelante, Martín. Y la noticia de último momento, Mariana, tiene que ver con este expediente y dictaron el secreto de sumario. Esto acaba de ser dictado por el juez Sánchez Sarmiento. Siempre decimos lo mismo. ¿Qué quiere decir el secreto de sumario? Que las partes involucradas no pueden ver el contenido ni lo que se va a realizar. Por lo tanto, secreto de sumario, sinónimo de detenciones o allanamientos. Exacto. Es así de sencillo. Por eso dictan el secreto de sumario. O sea que vamos a tener muchas noticias sobre este caso de acá en breve. Exactamente. Hay muchas noticias. Recordemos que los dos imputados, Hernán y Delfina, ya tienen abogados defensores que están involucrados en la causa. Se presentaron a declarar y van a presentar un escrito. ¿Y cuál es el informe? ¿Cuál es el delito, digamos? Acá el delito, hay dos delitos distintos. Uno es el hurto, que es hasta 2 años. Y después... Para ver si estos imputados también pueden llegar a tener una preventiva. Hay 3 cosas que tenemos que analizar. Bueno, la muerte del chico, lamentablemente... La familia de Alejandro probable... Si yo fuera familia de Alejandro, yo buscaría un delito también. Va a estar sujeto a una investigación que, de acuerdo a esa investigación, será la condena o no. Y después, todo va por la ley de estupefacientes, que, como te dije, Mariana, hasta 20 años, porque acá hay una situación que no es una persona, sino que es una organización. Entonces, la ley de estupefacientes estipula de 4 a 15, pero cuando hay, como en este caso, una organización, se agrava y podría llegar a 20 años. Uno más que es administración fraudulenta. Aparte, también. Exactamente. Y aparte, ejercida por quienes tienen que justamente cuidar la salud, ¿no? Es un agravante eso. Vos sos un delincuente, un narcotraficante, no le podés pedir que sea buena persona, no sé qué. Al médico sí. O sea, al médico sí. Es quien nos cuida y quien nos cuida... Digo, está enfermando y lo que y es mató a interesante Alejandro. que es quien también conoce los riesgos y sin embargo se somete a esto, ¿no? Algo para también tener en cuenta en lo que significa el consumo problemático. Independientemente también analicemos que hay negligencia e impericia en el arte de su profesión. Hablo de las matrículas. Más allá de lo que tenga que ver con la parte de del hurto y de los estupefacientes. Tenemos un informe, adelante.
La investigación es reciente y está causando gran temor en la comunidad médica de todo el país. El caso se disparó por la muerte de un joven residente del Hospital Bernardino Rivadavia, del barrio porteño de Recoleta. La víctima fue hallada sin vida en su casa tras haber sufrido una sobredosis de propofol y fentanilo. Se trata de fármacos utilizados para anestesiar en procedimientos médicos, como endoscopías y punciones. Siempre son administradas en dosis controladas. La combinación de ambas le habría provocado una depresión respiratoria que terminó con su muerte. El caso tuvo un giro inesperado cuando se descubrió que los fármacos encontrados en la vivienda del fallecido pertenecían a un conocido hospital. Su trazabilidad puso en la mira a un anestesista muy conocido de la institución, que terminó renunciando cuando esto salió a la luz. Ahora, la justicia avanza en dos direcciones. La primera se basa en la venta de eventos de los llamados viajes controlados, experiencias donde los clientes reciben drogas para entrar en estados de relajación extrema. Y la segunda, la organización de fiestas sexuales, con el uso de estos fármacos incluidos. Los detalles son escalofriantes y aún quedan muchas incógnitas por resolver. La verdad que sí, son escalofriantes. Y pensaba recién, yo recordaba la última vez que me tuve que hacer un estudio y me aplicaron este tipo de sedación, que los efectos luego, vos estás como que te bajó la presión, estás todo el día medio, ¿no?, caído, digamos, no es que podés circular por hacer tu vida normalmente, o sea, tenés que tener cuidado. No podés, lo que vos querés decir, Mariana, no podés pasar una noche con esto y al otro día estar operando a las 6 de la paciente. Mañana operar a un pibito. Porque La este chico locura. trabajaba en un el gran, Gutiérrez. exactamente. La verdad que Y otro asusta tema muchísimo más, esto. en el robo de todas estas, no son, bueno, sí son drogas, pero digo, específicas, los hospitales las necesitan y son costosas. Sí. Entonces también hay otro deterioro en el plan de salud del Estado en utilizar esta medicación para Bueno, cosas... me parece fundamental esto que decías vos, Santi, de la denuncia que viene haciendo el 10 responsable. años, el secretario de la Cámara de Farmacéuticos y Bioquímicos. Hace una década que viene denunciando. La verdad Y que en venimos toda la hablando cadena. de esto, de distintos casos, cuando fue lo de aquel hombre que abusaba de las chicas luego de aplicarles esto. O sea, esto se viene hablando hace un montón, ¿no? Sí. Y nuevamente la sospecha de que el 20 de febrero pierde la vida este médico y recién hoy estamos hablando de esto. Totalmente. Creo que a la familia no pudieron pararla, a la familia del médico. Exacto. Sí. Mirá, Mariana, esta imagen que es parte de lo secuestrado en los allanamientos a las casas del médico y de la médica, de los dos imputados. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, distintos medicamentos, vemos las inyecciones. Ahora, claro, hay kits para poder inyectar, ahí están los inyectables más arriba. Ahora estoy pidiendo que me hagan un detalle fino de qué es cada cosa. Cada cosa y para qué sirve, ¿no? Inclusive se secuestra todo porque también hay lentes de contacto. No, todo, claro, ¿no? Estaba mirando, pero de todas maneras digo, quizás para alguien que se dedica a esto, tener esto en su casa, no las ampollas que sabemos que cuando las retiran de farmacia tienen que estar específicamente detalladas, las ampollas no, pero el resto de los elementos por ahí son cosas que suelen tener los médicos en su casa, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que en el contexto de la película general, y este es otro de los domicilios de los imputados, se les secuestró, por supuesto, el celular, computadoras y toda esa cantidad de productos o de insumos médicos. Que uno se da cuenta que todo eso sale del hospital, no es que se fue a comprarlo él mismo, ¿no? Da la sensación que sí. Lo que es seguro es que el propofol y el fentanilo salieron del hospital italiano, cuanto menos. Porque lo que se encontró en la casa de Salazar, de Alejandro Salazar, era del italiano. Y se comprobó que un robo del italiano. La pregunta es, ¿en otras clínicas y hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? No, o de la estarán provincia. todos revisando eso, ¿no es Imagino cierto? que sí. Y también viendo qué control nuevo aplicar, porque no funcionó. Quiero volver a un punto de lo que decías, esta gente iba al día siguiente y operaba, ¿no? Como si nada. Hay grupos de chat en los que se hablaban, hay varios joda toda la noche, si tomaron alcohol la noche anterior. Alguien, yo suponía, que chequeaba cómo entra un médico a un quirófano. ¿Entendés? Más allá de estas sustancias. Y es muy llamativo que quien conoce los riesgos sea quien... Los toma. Claro, Bueno, ¿no? pero Digo, porque acá hablamos de es muy consumo difícil de controlar verdad. al No, médico, pero Suponete que esa Mariana. persona tema, está chicos. enferma. Suponete que esa persona tiene una adicción, tiene un tema de salud mental y que esa persona está enferma.
A mí la clínica en la que me estoy operando no me garantiza que los médicos entran en buen estado al quirófano. Ellos están seguros de ser, por eso hablaba yo de control de riesgos, es la palabra clave. Muchos médicos y médicas, sobre todo jóvenes, están seguros precisamente de que conocen muy bien los riesgos, porque consumen y a la vez pueden prevenir. Claro. Y hay delgadas líneas ahí, que habría que ver en detalle. Lo que sí celebro es que estemos hablando más de consumos, y de consumos en este caso VIP. Había que pagar $2.000 para ir a esta fiesta, a ver si nos entendemos. Exacto, ¿quién consumía esto? ¿Quién pagaba esto? Había un negocio atrás. Hay una parte de la sociedad que cree que las drogas solamente siguen siendo fenómenos de ciertas clases sociales. O que las drogas administradas por médicos no hacen mal. Claro, exacto. No, también tienen riesgo. Aparte, vos una cosa le compraste una sustancia a un narcotraficante, a un dealer, no sé qué, sabés que se lo está... Se la compras a un médico que te dice que te va a cuidar en el proceso. No puede no tener un agravante eso. Sí, para mí sí. Es por eso tremendo. Va a haber ¿Pensás novedades que hay gente que este otorga este servicio y que llega a tu casa con la medicación y que te la puede impericia y la dormido? negligencia en el arte de su profesión, como así lo reza el Código Penal, está pero clarísimo. Va a haber novedades en este caso. Va a haber novedades. Acaba de destapar una olla impresionante. En la vida hay dosis que son necesarias y hay una en especial que no podés dejar de tener, que es la dosis de protección contra la gripe. Por eso es importante que todos nos vacunemos. Para más información, ingresa a tuplanantigripe.com.ar. Contra la gripe hay una dosis para vos. Es un mensaje de CSL Seqirus. Tu vida necesita una dosis de bienestar. Tu salud también necesita una dosis. Una dosis de protección contra la gripe. Vacúnate, cuídate y protege a quienes te rodean. Contra la gripe hay una dosis para vos. Muchas gracias. Iluminarte es la fábrica de velas aromatizantes y sahumerios líder en Argentina. Sus productos llegan al mundo y generan trabajo para miles de personas. Aromanza, su marca estrella, es reconocida por crear los mejores sahumerios del mundo. Hace más de 30 años comenzaron este sueño y hoy siguen iluminando con calidad, esfuerzo y pasión. Iluminarte, orgullo argentino, que ilumina y aromatiza al mundo. Iluminarte, nuestra luz está con vos. Mira. Iluminarte, velas sahumerios para vos. Iluminarte, aromatizantes de corazón. Iluminarte, nuestra luz está con vos. Iluminarte, más de 30 años en tu corazón. Vamos a ir a nuestro móvil. Allí está Javi Mozo en la Mutual de Médicos Anestesistas, donde se está haciendo el allanamiento, donde se acaba de realizar. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué nos podés contar? Mariana, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Así es, acaba de terminar hace unos 15 minutos aproximadamente. ¿Qué se llevaron? A ver, estuvieron desde las 11:15 de la mañana. Se llevaron un par de sobres, toda documentación perteneciente a los imputados, a estos dos imputados, a este apellido Boveri, a este anestesiólogo, a esta chica de apellido Lanuse, también anestesista, residente ella. Fueron 3 horas y media aproximadamente de operativo aquí en la calle Aranguren al 1300 en pleno barrio de Caballito. Tuvimos la posibilidad de cruzar alguna pregunta con respuesta del abogado del doctor Jerome, es el abogado de la asociación. ¿Y qué dice? Que nos comentaba puntualmente eso. La documentación tiene que ver puntualmente con estos dos médicos, que son casos aislados, entre otras cosas, que obviamente no ponen las manos en el fuego por todos, o en realidad, pero que estos son casos completamente aislados, que se tiene que investigar esto de la fiesta Propol. Claro, porque hay más gente implicada, no estamos hablando de estos dos médicos nada más, ¿no, claro, Javi? Entonces, obvio. se llevaron documentación de estos dos, pero investigan si hay más gente involucrada, me imagino. Sin duda. De hecho, no es el único allanamiento realizado, es el cuarto en esta etapa de investigaciones. Hay 2 investigaciones puntualmente, ahí está Martín y seguramente tiene y ha dado mucha información al respecto. Hay 2 investigaciones, entonces, al haber sido la Asociación de Anestesistas ya denunciante, junto en su momento con el Hospital Italiano, denunciantes del faltante y del mal desempeño de sus asociados, afiliados y demás, hay dos investigaciones. Bueno, una de esas investigaciones es por la que allanaron aquí. Otra de las investigaciones, ellos ya habían brindado información al respecto. O sea que esto ya se había denunciado. En su momento le llamó hoy. Claro, por eso que en su momento, claro, María, por eso que ahora? en su momento le llamó hoy
a la mañana, perdón, que ahí no te escucho, ahora sí, que en su momento, hoy a la mañana, le llamó la atención de esta investigación, hasta que se dieron cuenta y hablando y averiguando bien, que hay 2 investigaciones en curso, por eso el allanamiento realizado de 3 horas y que termina hace 45 minutos. Respondiendo a tu pregunta, Mariana, es hasta que un periodista lo descubre y lo publica. Decidió, claro, exponer el tema. Pero la denuncia del italiano, del faltante, ¿fue en aquel momento? Aparentemente sí, pero no lo comunicaron. Claro. Ahora sacaron el comunicado de prensa, pero No aparentemente tiene un tiempo, porque inclusive... Quisieron mantener todo lo más silencioso posible. Se quiso tapar todo. Se quiso tapar todo. Querían que no creciera de esta forma porque es un escándalo, porque hay más gente involucrada. Por supuesto, que estamos hablando de fiestas y de un servicio y de gente que pagaba. Bueno, chicos, estamos hablando de víctimas y de gente que ejercía. Sí, Javi. No, que a mí me ha tocado en otras situaciones tener que cubrir hechos de robo de fentanilo en diferentes organismos públicos, hospitales públicos, ya sea en su gran mayoría de la provincia de Buenos Aires. En su gran mayoría me ha tocado de lo que corresponde al partido de La Matanza. Robo de mucha cantidad de ampollas de fentanilo en ese caso. Y acá convengamos de que estamos hablando de 2 sedantes, del fentanilo y del propofol. Entonces, es para tener muy en cuenta. Y yo creo que, como decían ustedes al principio, esto no queda acá. No, esto recién arranca. Es una olla que se destapó y realmente hay mucho para investigar. Gracias, Javi, por la información. Volvemos si hay algo más. Muchísimas gracias. Grande, que estén bien. Muchas gracias. Mariana, perdón, lo del hospital del año pasado de Santa Fe, en marzo del 2025, del hospital Iturraspe, quedó en la nada porque quedó tapado por el fentanilo contaminado del laboratorio. Claro, pero ese robo, 68 ampollas de fentanilo se robaron del hospital, revisaron las altas y bajas, quién tocaba un tubito, quién agarraba el armario, quedó en la nada. Pasó un año y no hay un detenido. Y son 68 ampollas de fentanilo que un empleado del hospital se llevó. Tenía que morir una persona, ¿no? Y tenía que denunciarse públicamente para que esto realmente tomara otra importancia y se tomen cartas en el asunto. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Tenemos mucho de DM todavía, ya venimos. Andrea del Boca en jaque adentro de la casa. En instantes vamos a hablar de esto. Contame, Santi. La reina de la casa en jaque, Mariana, porque anoche Martín la fulminó, no se lo esperaba. Martín salvó a Brian, con quien se acababa de pelear, y fulminó a la Maciel y a Del Boca. La cara de Andrea cuando la fulminó, tremendo. Del Boca era el típico adulto que dice, cállense los nenes de la mesa que hablo yo, y ahora se le sublevaron todos. Sí. Todos en la casa, nadie la respeta, todos van por ella. Es ahora que intenta decir que no es mandona, que no es soberbia, sino que es ordenada. Te digo, está en jaque. Está en jaque de verdad. Una Carmelita descalza. Y hoy estuvo en el streaming, ¿cómo? Una Carmelita descalza, bonita. Ella dice que para no reaccionar sonríe, claro. ¿no? Que es una manera de no reaccionar, pero claro, es interpretado como soberbia dentro de la casa. Tiene a todos en contra de golpe. Ahora te vamos a mostrar, ¿eh? Si usted quiere vender sus alhajas de oro, relojes o brillantes, joyería Antoniazzi, paga hasta 400.000 pesos el gramo. Antoniazzi compra a precio internacional duplicando el valor del oro. Están en Avenida Alvear, 1539 Recoleta. Antoniazzi, mi joyero de confianza. Vende tus alhajas de oro, relojes y brillantes a la mejor cotización en Joyería Antoniazzi, mis joyeros de confianza. Avenida Alvear, 1539. Bueno, quieren ver el momento en donde es fulminada Andrea del Boca. Qué fuerte suena, ¿no? Sí. Pero bueno, así se llama el juego, ¿no? Fulminante. La fulminaron directamente y la cara de Andrea en el momento de ser fulminada, mira. Esa placa y mañana no puede... Esa placa y mañana no puede...
No, 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 no. Fulminaron el tape. No, fulminaron el Fulminaron el tape. No quieren que lo pasemos. Boicot. No, fulminaron. Bueno, yo sé quién se los actúa. Ay, A ver, sí, por favor. Yo soy Andrea del Boca. Andrea del Boca. Sí, ¿O vos querés ser Andrea del Boca? Tenemos muchas Andreas. Tengo Bueno, que yo- ensayar. Eso Sí, me pasa, sí, te claro. voy a traer una peluca, te va a ayudar Por la favor, peluca. sí, exacto, sí. claro. Andrea del Boca estaba sentada en el medio, tranquila, cuando de golpe Manu le dice... Sos la fulminada. Martín. Esa cara tal cual. Nada, ni un músculo. Claro, exacto. Así hacía. Así hacía. Y yo creo que esto es lo que hace que la procesión vaya por dentro. Claro, porque ella tiene... Por ella- eso le sube la presión. Sí, Eso claro. era- Claro. Ella esperaba cierta estelaridad, respeto, que lo fue perdiendo. Duró 2 días. Ahora se le animan todos, digo. Porque aparte, 2 días, no. Andrea decía, pero ¿por qué? Ella quería decir, ¿no? No lo decía, Sí. solo sonreía, pero decía, ¿por qué? Y realmente no había una razón personal, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con el juego, pero acá está todo mezclado, lo personal, el juego, quién está jugando. Bueno, ella empatizó mucho con Martín al comienzo, cuando Martín le contó que perdió a su hija, el embarazo que tuvo con su señora, y después se empezaron a enfrentar, porque Martín la ve profundamente soberbia. Claro. Que no ve la cara, que quiere mandar ella, y siempre su última palabra. Cuando Martín pasó, por lo menos yo estaba, creo que todos esperábamos que fulminara a Brian. Claro. Lo salvó. Porque se habían peleado. Fue una gran jugada. Se pelearon, casi se fueron a las manos también. Sí. Luego del episodio con Manu. Martín también, cuando le dijo a mí no me levantás el dedito. Y Ahí parecían Brian. 2 niños peleando. Eran 2 niños. Y lo perdonó a Brian y no hacía del Boca. Claro. ¿Qué es? Pero esta mañana, cuando se levantó Andrea, ya había procesado un poco mejor la Sí. información y el enojo empezó a salir. A brotar. Un poquito, Es el mejor así momento. salió a la luz y esto fue lo que se vio. A ver. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Andrea Netas. Buen día, mundo. La verdad es que no sé exactamente qué y por qué les molesto. Porque siento y noto de parte de un grupo, que supuestamente eran 2 grupos, pero están unificados. Me refiero al grupo de Manuel y sus perritos falderos. Algunos chihuahuas, algunos otro tipo de caniche. Y de Brian y también su grupo de pertenencia. Algunos son también esos que ladran y que en realidad no son no son pastores alemanes. Vengo acá a mostrarme como soy. Sería el colmo de una actriz venir a interpretar un personaje. Y además no hay nadie, ni el mejor actor que pueda mantener un personaje 24/7. Nadie. Los actores, mis compañeros, por ahí los técnicos tampoco van a ir a un programa de televisión, pero sí los actores, los galanes que he tenido, que pueden decir de mí que soy, no sé, obsesiva en llegar temprano, en saberme el texto, en tratar de dar lo mejor de mí. Pero jamás, en todos estos años, jamás, y ustedes conocen a todos los galanes, de Darín, Suar, Echarri, Daddy Brieva, Facundo Arana, Macei, Palomino, no sé, he tenido todos los galanes que se les ocurra. En ningún momento ninguno dijo que soy soberbia o que soy creída o que mi ego es insoportable. Al contrario. Estaba enojada, Andrea. Mucha explicación, ¿no? Porque obviamente nadie le va a ir a preguntar a los galanes, pero no sé si se hablaba de Andrea Soberbia alguna vez, ¿sí? No sé. No, a ver, Mariana, tuvo ella una actitud contestándote esto, una nota que yo hice la cobertura hace varios años para BDB. Ella tuvo un episodio en Belgrano que estaciona en una ochava cuando fue a una pizzería y un agente de tránsito le dice, usted no puede estacionar ahí, y ella le habló muy mal. Ah, mira. Lo que menos le dijo fue, vos no sabés quién soy yo, le espetó un montón de palabras fuertes a la cara y Le dijo señalándola. 57 años de carrera, las novelas. Más o menos, sí. Protagonizando, siempre protagonista. Y fuimos a cubrir eso. Ahora, lo que vos acabas de ver
es ella hablando para el afuera. Claro. Es ella inteligente, viva, dice, estoy fulminada, no vaya a ser que me quede afuera porque la gente me ve soberbia. Era ella justificándose. ¿Te pueden salvar de una fulminante o de la fulminante no se salva? No, ella va a la placa, ella ahora va a la placa. La gente sí, elige. la pueden salvar, obviamente. Fulminante es la mugre que tiene ese vidrio. La puede salvar. Donde está hablando mi ídola. Que acaba de No, porque está lloviendo. No, pero por favor, hay una mugre, necesita unos No tiene nada manguerazos que en hacer, ese lugar. que limpien el vidrio. La única que limpia es ella. Me encanta lo que acaba de decir de sí misma. Lo voy a incorporar para defenderme en la vida, porque A a ver. diario hay que defenderse muchísimo, Mariana ya lo sabe. Sos un soberbio, Franco. Una actriz de mi jerarquía. Dice de sí misma ella, una actriz de mi jerarquía. Aprendamos esto para poder defendernos. Exactamente. Qué mal nos vendemos a nosotros Perdón, mismos. Mariana, Tenemos que aprender de Andrea. Mariana, de esa jerarquía, pero que necesita de GH para revalidarse nuevamente. Bueno, Y todos Darín- en algún momento por ahí un empujón. Y Darín dijo, yo me doy un corchazo antes de ir a GH. Sí, me imagino. Es verdad. Sí, es tanta cierto. Y en el jerarquía. medio de todo esto aparece Tamara Paganini, cada vez La más nueva dueña de fuerte. la casa. Entró con los tapones de punta. Ahora vamos a mostrarte todo lo que está sucediendo en la casa a partir de la entrada de Tamara. Pero antes vamos a saludar a su pareja, Sebastián, que está ahí. ¿Cómo estás, Sebastián? Encantada. ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda ahí? Muy bien, por suerte. ¿Viste, Sebastián, que vino Tamara acá y le prendimos Por la todo. la mechita, ¿no? Como que se fue entusiasmada. ¿Y cuándo llegó el llamado para invitarla? Contanos. Chusmianos vos. Hace como 10 días. Esto es culpa Justo. tuya. Vos insististe. Sí. ¿Viste? Sí, fue Mariana. Te bancamos. Fue Mariana. Vamos todavía. Dale. Y aparte le tengo la apuesta de que gane. Sebastián, estoy segura de que Sí. puede ganar. Se lo merece. Va a ser una revancha para su vida. Sí. Estaba re nerviosa. La India hace 10 días me dijo, gordo, ¿qué? Le digo, me llamaron de Gran Hermano. ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Le digo, y no sé, yo estoy en bola también. Claro. Digo, yo qué sé, metele. Pero qué onda después, que te van a hacer nota, que te van a hacer Claro. esto, que yo, que sí. Digo, vos metele, disfrutá, divertite y después vemos, la remamos juntos. Qué Digo, vos bien. divertite. Aparte, hace falta que estés ahí adentro, en esa casa. Entró y le Digo, puso andá a toda la joderle la vida pimienta. todo ahí. Le puso toda la pimienta. Mira, vamos Y a mostrar ahora- un tape ahora con todas las cosas que van pasando Dale. desde que entró y después vamos a comentar con vos, que sos quien más la conoce, para que nos des tu percepción de cómo la estás viendo. Vamos con el tape. Todavía no me quiere Cintia. Le caigo bien a Sol, pero me va a querer hacer mierda. Me copa que haya una ex Gran Hermano, aparte del primero, me encanta. Lo que no me divierte es que viene con información Gran Hermano. Después está Brian, Silly, Pincho y Luana. Y su Nino. Y después está el equipo de Jessy. Bueno, todo lo demás. Y después está Pincoya sola, que no creo que esté sola. Sí, ayer me contó Pincoya. Y después toda la banda. Taca, 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 taca. Como me secó la cabeza la Pincoya ayer, Dios querido. Eduardo la tuvo ahí, se ve que la quiere para el equipo. Eduardo al toque. La Shipio también, me miró con... así, me miraba con... Viste que la Shipio mira así para abajo y te mira... Yo dudo que Tamara, como le dije, una ex jugadora que viene que haya venido así. Está bien, yo tengo una ventaja que lo vi de afuera, pero cuando venís de este lado, capaz que no tenés que estudiar cómo es cada uno, sino que tenés que estudiar cómo te perciben ellos, cómo les caes. Cuando yo llegué, me tiro y viene la del Boca y me dice que tengo acá rush. Y cuando me estaba haciendo así, yo le hice así en la mano, que es algo que de vez en cuando tiro. Y se fue. Anoche, la verdad, me hubiese querido quedar a charlar y a comer con vos. Es como medio descortés que llega una visita y una familia. visita, me dice la hija de puta. No, una nueva integrante de la familia. Ya arranqué mal con Del Boca. Pero después relajó, todo bien, sé que le caigo bien. De todas maneras, cuando te digo sé que le caigo bien, no significa que no me van a querer hacer mierda. A ver, Tamara sí que es picante. Y ayer entró muy amiga afuera de todos ellos. Si está en el grupo de ellos, va a pelear. Va a jugar sola y Va a jugar si está sola. en el grupo de ellos va a empezar a pelear por el liderazgo. ¿Sabés qué me parece? Que toda esta cuestión de que acá se pica tanto y se dicen tanto las cosas en la cara, qué sé yo, que no saben disimular. Vanevic me odió y creo que me sigue odiando porque se sintió en peligro, ¿entendés? Yo lo conozco a Brian y veo que nos cagamos de risa, y se le debe haber descolocado el cerebro. Primer reporte, ya está. Chao, muchas gracias por escucharme, gracias por venir. Oh, cómo me mojé el ojete.
Bueno, es un personaje total, Tamara. Sebastián, ¿cómo la estás viendo? Me gusta, es inteligente, porque ella dice, yo puedo saber cómo son ellos, pero tengo que ver cómo me están percibiendo ellos a mí, ¿no? ¿Cómo la notás? ¿La notás tranquila, segura? ¿Vos la conocés? Sí, no, eso es lo que te iba a decir. Uno de afuera dice, tiene información. A los 15 minutos que entraste, ya se te cambió todo eso. Porque hay nueva información cada 10 minutos. Claro. Lo que viste hace una semana, hoy es distinto y no podés especular. Pero entró con un poco estrategia, con entró diciendo, me la banco más que a voy a ir más por este lado. ¿Te dijo a vos cómo iba a jugar de entrada al menos? Y yo creo que tiene... Sí, ella sabe que son las figuritas fuertes, ponerle Brian, Andrea del Boca, alguno más, pero viste que también la casa va mutando. Hoy están arriba, mañana están abajo. Pero sí entró con ganas de romperle los huevos a todos. Ay, sí, se nota. Se nota, me encanta. Primero para divertirse. Sí, y después para, tratar de ganar. ¿Quién te dice, no? Y todas esas cosas. Totalmente. Aparte, para romper los huevos, ideal. Es ideal, ¿no? Me gusta, es provocadora. Es provocadora. ¿Cuánto tiempo imaginás que se puede llegar a quedar adentro? No en cuanto a la respuesta del público, por ella. ¿La ves hasta el final o pensás que entra, sacude un poco y sale? No, yo creo que la única manera que se vaya es porque me extrañe. No. Nada más que lo que... No. Si no, va hasta la final. ¿Hace cuánto están juntos, Sebas? 14 años que se queda allá, que le den perpetuo ahí adentro. Pero digo, ella me dijo, seguro, gordo, lo único que me puede temblar más o menos es que te extrañe. Pero después, me dijo, me la rebanco, puedo estar un año. Salvo eso. ¿Hicieron algún acuerdo entre ustedes? De cosas que puede decir, que no puede decir, que... Sí, puede que tener haga sexo. Lo que quiera, que... Sí, tiene, que le dije. Él es tenés abiertamente. Que tener no es como sexo. Carlos. ¡Ay, pero qué pareja moderna! No es escandalazo. Perdón, yo tenía entendido que ustedes... Yo tenía entendido... Pero nosotros somos así, tenemos una pareja libre, abierta. ¡Qué lindo! No convivimos, cada uno hace lo que quiere. Una cosa, yo no sé cómo es lo de la pareja abierta, me intriga muchísimo, pero una cosa es cuando vos no sabés y otra cosa cuando lo estás viendo en tele. Claro. No, pero a mí me gusta. ¿Te gusta? ¡Ah, morbo! ¡Qué morbo que tiene! Sí, tenemos quilombo, no estamos bien. A ver, y ya sabiendo que tenés esto en la cabeza, ¿a quién crees que podría llegar a buscar? Por ejemplo, a Brian. Ahí hablamos, ¿viste? Claro, le digo, hablamos, ¿viste? Le digo, ¿te gusta alguno? ¿Qué onda? Yo tiré por el lado de lindo... Que se parece a Paul Newman, dicen. Sí, el amigo. Eduardo. Pero Paul Newman Eduardo. Es un poco pero Paul Newman, a la India le gustan los fuleros como yo, no los lindos. Entonces va por Brian. Entonces... ¿Qué más? Más barrio, puede ser, le gusta más machote, más guarro, más... Claro. Otra cosa, pero viste que la casa ahí... Emanuel. Claro, los sentimientos, capaz dentro de 2 meses... Le hacen un mimo en la cara y compró... Capaz que se aprieta Andrea del Boca, yo qué sé. Sería un notición, te digo que sí, hasta el año que viene, Gran Hermano, si pasa eso. Y después a mí diciéndome cornudo, y no van a entender nunca, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero veo que entre ustedes charlaron un montón y que la estás apoyando en esto, así que eso seguro le da a ella una mayor seguridad y libertad a la hora de jugar. Porque hay muchos que tienen el problema de qué dirá mi pareja, qué dirá mi familia, ¿no? Sí, no, yo quería saber en qué grupo crees que va a estar ella, porque digo, o va a estar en el grupo de Silly y Brian, que es lo que la mayoría suponemos, o con Del Boca, Manuel, todo ese grupo. Mirá, como la conozco a la India que va a jugar, va a ser la caída en todos los grupos. Va a estar bien acá, bien allá, va a investigar, va a ir, va a venir, va a jugar muy para ella. Perdón, pero eso no está gustando la casa ya, Mariana, ¿eh? Ya hay distintas escenas en las cuales hablan y dicen, che, ¿qué onda esta? Ya Tamara? saben que no pueden... Habla allá, habla acá, habla... Claro. ¿En qué grupo va a estar? ¿En qué cama va a dormir? Digo, de los varones, de las mujeres. Está en pugna ella. Y ella también me parece que está tratando de ver dónde pararse. No, y todo eso se lleva a la atención de Del Boca, a ella. Claro. Yo ahora veo GH, las cámaras están todo el tiempo con Tamara, no están más con Del Boca. Claro, porque están todos mirando a Tamara a ver cómo se mueve, qué hace, y entonces Andrea del Boca, claro, en vez de estar con el foco en ella, lo está poniendo en Tamara, sí. Yo sé que, como buena parte del público, Sebastián, Tamara pasó por muchos estadios respecto de Gran Hermano. ¿Qué recordás al respecto? Porque hubo un momento muy crítico, ¿no?, del vínculo de Tamara con el reality.
No, es que el problema de Tamara, el Gran Hermano a ella le encantó. La experiencia, el todo. El quilombo fue cuando salió que la gente la tosigaba, le hacía cosas como muy raras, ¿viste? Como un fanatismo ya feo. Porque la India siempre me dijo, si la fama, ponele, pues yo no la busqué, yo fui a ganar un sope y comprarle la casa a mi vieja. Claro. Después vino eso de la fama que los pibes en Gran Hermano 1 no entendían lo que pasaba. Claro, los otros ya entraron ya por después eso. el 2, el 3, el 4, ya sabés. Hoy la India sabe lo que le espera afuera. Claro. Mal o bien, lo sabe y hoy Exacto. se la banca. Olvidate Sí, que Seba, hoy pero- no se le cruce ningún boludo. Porque... No, ¿Qué? se nota que se la banca y creo que esa calle que tiene va a ser su No, carta más olvidate, fuerte. pasaron adentro. 25 años, ¿no? También, Claro, ya. absolutamente. Mariana, no, y el enojo de ella y en la justicia fue con la psicóloga. Ella no se sintió acompañada. Ah. 12 años de litigio. A mí lo que Claro, me dicen, ese fue el problema. A mí lo que me dicen de Telefe es textual, ¿eh? Terminó arreglando por chauchas, no escuchaba la palabra chaucha hace una década, por chauchas, poca plata, y ahora los abogados de Telefe no quisieron firmar, y el productor ejecutivo convenció a los abogados de Cuarzo de hacerle firmar. Es la única de toda la casa que no firmó con Telefe. No pasa nada. Fue la que no pasa nada, la está rompiendo, la nueva está dueña de la rompiendo, casa. ¿sabes Igual, qué? Después la van a hacer no firmar rápido. firmó con Telefe y igual está en la casa. Claro. En realidad suele pasar que si uno hace un juicio en un lugar, después no lo vuelven a contratar de ese lugar. ¿La Es lo sorprendió que la habitual. llamaran, Sebastián, cuando la llamaron? ¿Se lo esperaba? Porque acá lo hablamos así informalmente, en modo de chiste, entraría así. Yo vi como los ojitos le brillaban y al toque llegó el llamado. No, sí, hablando de eso del juicio, sí, no cobró un mango porque la India no era la plata, nunca Claro. fue la plata. Ella quería que la psicóloga, por lo menos, no sé, calculo, pierda la licencia. No sé, yo qué sé, eso era. Y bueno, y en el quilombo de los juicios siempre vos tenés que arrancar por un lado, la ligan todo y después vas bajando. Claro. Porque creo que la psicóloga laburaba para Telefe, entonces tenés que arrancar con Telefe. ¿Será la misma, Pero che? nunca fue la intención de ella. No, la Telefe. misma psicóloga. Claro, Está no era con contra el Telefe, canal. con No, ella Gran quedó. Hermano. No, y el juicio para fue nada, en aquel momento expliquemos, Mariana, el juicio era para Endemol, que ahora Sí. es Cuarzo, y Telefe. Y esa psicóloga ya no está más. Ya no está más. Es un nuevo equipo de psicólogos el Claro. que está. Ujú. Yo quizás me estoy adelantando mucho, pero un mano a mano telefónico, ¿te imaginás del Boca Tamara Paganini? ¿Un mano a mano? Y sí, porque yo especulo por lo que estoy viendo en la casa. Telefónico, no entendí. En la placa. En la placa. Ah, La para que la placa, gente al momento vote. de votar. Pero yo creo Yo que pensé no que se van a hablaban entre arriesgar a ellas. eso ahora porque son dos No, figuras muy no, fuertes, no más pueden adelante perder a vamos una de las a ver. dos. Se van a quedar un Ah. ratito. Claro. Que Andrea está ahí, ¿no? O sea, Para mí, está... Tamara la destroza. La Para mí gente, también. la gente que ¿Cómo le habla, siguen llama pagando? Gran Hermano la ama a Tamara. Nosotros estamos con Tamara, Sebastián. Tenés acá hinchada. Estamos re contentos que entró Tamara. Te mando un Vamos beso la banda enorme. ahí, Y vamos a estar en contacto, Dale. siguiendo todo de cerca. Te mando un Cuando besote. quieran. Dale, buenísimo. Gracias. Besos Chau, chau. a toda la banda ahí. Muchas gracias. Y hasta acá llegamos gracias a todo este maravilloso equipo y a vos que estás del otro Chao. lado. Mañana nos vemos de nuevo, Jueves Santo. Gracias por estar ahí. Chau, chau.